Hola, hola. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Nos da muchísimo gusto tenerlas por aquí. Somos estudiantes de segundo semestre de la licenciatura en educación preescolar y pues hoy queremos compartir un tema que la verdad nos ha hecho pensar muchísimo. Sí, es un tema que nos tocó estudiar y hablar en clase, pero pues la verdad va más allá de lo escolar. Hoy hablaremos y platicaremos sobre los enfoques teóricos de la sociología de la educación. La verdad suena un poco formal, pero en realidad es algo que está presente todo el tiempo en nuestra vida, como estudiantes, futuras docentes y sobre todo como personas. Vamos a hablarles de tres teorías muy importantes del funcionalismo de Durkheim, la teoría de la burocracia, la acción social de Weber y el materialismo histórico con las ideas de Marx, Althusser y Gramsci. Cada una tiene una forma distinta de entender la escuela y su relación con la sociedad. De hecho, a mí se me hizo muy interesante que todas estas teorías, aunque son diferentes, nos ayudan pues a mirar a la escuela desde otros ángulos. Porque pues a veces pensamos que la educación es solo enseñar por enseñar o aprender por aprender, pero en realidad tiene mucho que ver en cómo vivimos, lo que creemos, lo que repetimos, o hasta incluso lo que podemos o queremos cambiar. Así que acompáñenos a este episodio para reflexionar juntos sobre lo que significa educar y cómo la escuela puede ser parte de los problemas o parte de las soluciones. Bueno, empezamos con el funcionalismo. Esta teoría dice que la sociedad es como un gran sistema, como si fuera un cuerpo humano donde pues cada parte cumple una función para que todo funcione de manera correcta. Durkheim, quien fue uno de los principales pensadores de esta corriente, comentaba y decía que la escuela pues es clave para integrar a las personas a la sociedad. Pues no solo es aprender a sumar o leer como muchas personas piensan, sino que también aprenden normas, valores y a cómo comportarse. Y es que tiene sentido, ¿no? Desde chiquitos nos enseñan a hacer fila, a pedir la palabra, a respetar turnos, cosas que, aunque parecen simples, en realidad son parte de cómo nos organizamos como sociedad. Claro, pero pues también creo que es cierto que a veces la escuela reproduce como que esas desigualdades. Por ejemplo, no todos los niños llegan con las mismas condiciones o las mismas oportunidades, y la escuela en lugar de corregir eso, pues a veces lo refuerza nada más. Justo eso, porque si solo enseñamos lo que ya está establecido sin cuestionarlo, pues corremos el riesgo de seguir repitiendo patrones. Por eso es importante mirar más allá de la función integradora de la educación. No. Ahora vamos con Weber. Nos cambia un poco la perspectiva. Él no se enfocaba tanto en lo que hace la sociedad en general, sino en lo que hacen las personas y cómo le dan sentido a sus acciones. Weber comentaba que pues primeramente debemos de entender por qué actuamos como actuamos, pues nuestras decisiones que nosotros tomamos no se toman por costumbre, sino que tiene un sentido dentro de nuestro contexto en el que nos rodeamos. Y también hablaba de la burocracia, que son todas esas reglas y estructuras que organizan instituciones como la escuela, que serían tipo los horarios, las listas de asistencia, los exámenes, entre otros. Pues sí, pero siento que a veces se vuelve como tan rígido que olvidamos a la persona que está detrás de todo ese sistema, porque al final del día educamos seres humanos, no a computadoras, no a números ni expedientes. Además, Weber también clasificaba las acciones sociales en tipos, por ejemplo, las que hacemos por costumbre, por valores, por intereses o por afectos. Esto nos puede ayudar a pensar por qué en la escuela a veces actuamos como actuamos, tanto docentes como estudiantes. Y les voy a contar algo muy curioso sobre Weber. Él no solo pensó en la burocracia como algo negativo, ya que él también vio que gracias a ella se lograba la eficiencia y además el orden en organizaciones grandes, como la escuela. Además, algo muy importante que tiene muy marcado también el funcionalismo es que la educación ayuda a mantener la cohesión social.
pues es decir, llevarnos bien, mantener una convivencia ordenada, pacífica, compartir valores que nos identifican como sociedad y culturas, lo que está pues en todos lados. O sea, la cultura es todo, como lo hemos platicado con el profesor en clase. La cultura de verdad abarca todo, todo lo que vivimos día a día, desde las rutinas, eh, nuestras tradiciones, nuestras costumbres y aquellas cosas que compartimos con las demás personas de nuestra sociedad y nuestro contexto que nos unen de alguna manera. Bueno, pues pasamos a la tercera teoría, el materialismo histórico, que suena un poquito complicado tal vez, pero lo vamos a ir desmenuzando un poco. Marx pensaba que la forma en que pues la gente se organizaba influía mucho directamente cómo se organizaba socialmente en general. Un ejemplo de esto que él comentaba es que pues el trabajo, la economía determinan cómo se organiza todo lo demás, las leyes, la cultura y pues sobre todo la educación. Entonces, desde esta perspectiva o desde este punto de vista, la escuela no es neutral, ya que pues, puede mantener el sistema como está, enseñando a las personas a obedecer, a seguir reglas sin preguntarse ellos el por qué lo hacen. Pues también puede ser lo contrario. Puede ser un espacio donde aprendamos a pensar críticamente, a preguntarnos si lo que vivimos es justo o si se puede cambiar. Por ejemplo, Althusser nos decía que la escuela es un aparato ideológico del Estado, lo cual suena un poco fuerte, pero pues básicamente quería decir que nos enseña ideas para que todo siga igual, y ni cuenta nos damos. En el materialismo histórico, la educación no es algo aislado, está relacionada con las condiciones económicas, las luchas de poder que pues existen en la sociedad. Y Gramsci, por su parte, hablaba de una hegemonía, o sea, de cómo las ideas de unos pocos se hacen ver como si fueran las únicas posibles. Por eso él defendía una escuela democrática donde se fomente el pensamiento crítico. Nosotros ya no necesitamos escuelas que repitan lo mismo de siempre, lo que ya sabemos. Sino necesitamos escuelas que formen personas que se atrevan a imaginar, a construir algo diferente, que no le tengan miedo a tener un éxito diferente, a que sean diferentes de los demás. Necesitamos ese tipo de escuelas que formen a personas que se atrevan a realizar lo que ellas quieran y quieran. En el materialismo histórico, la educación no es algo aislado, está relacionada con las condiciones económicas, las luchas de poder que pues existen en la sociedad. Por eso, desde esta teoría, el reto sería transformar la educación para que ayude a construir una sociedad más justa y no solo mantener la que ya existe. Después de conocer estas tres teorías, queda más claro que la educación es mucho más que enseñar contenidos o solo sacar buenas calificaciones, ¿sabes? Para mí queda más que claro, ya que es un reflejo de la sociedad, pero también puede ser una herramienta para transformarla. Y pues nosotras como futuras educadoras tenemos una responsabilidad muy grande, ya que no solo se trata de seguir el programa o aplicar una planeación, también de pensar qué tipo de educación estamos construyendo. ¿Estamos formando personas que solo obedezcan o personas que se pregunten, que participen, que propongan? Después de todo esto que platicamos, podemos entender que la escuela puede ser un espacio de cambio y de justicia y sobre todo de amor por el aprendizaje. Y nosotras como futuras docentes y estudiantes lo podemos hacer posible. Esperamos que este episodio les haya hecho pensar, aunque sea un poquito. A nosotras nos ayudó mucho a ver la educación con otros ojos. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Muchas gracias por quedarse hasta el final. La verdad, esperamos que les haya gustado, que les sirva o mínimo que les haya dejado un pensamiento más abierto. Ya saben que esto de las teorías pues a veces suena un poco muy serio, pero pues al final es parte de entender el por qué somos como somos en la escuela o por qué enseñamos como enseñamos y pues eso. Si les gustó, compártanlo, pásenlo a alguien
o escúchenlo una y otra vez si quieren, pero también nos interesaría saber qué piensan ustedes, o sea, cuál es la teoría que les hizo más sentido, que les gustó más, o hubo una que a lo mejor no les convenciera, o quizás dijeron como de que esta teoría pues no, o esta sí. Nosotras encantadas de leerlos o escucharlos. Gracias por llegar hasta aquí, por estar en este su podcast de confianza, por darse el tiempo y pues nada, nos vemos en un próximo episodio. Cuídense mucho, los queremos. Bye. Y no olvidemos que como futuras educadoras tenemos un poder enorme de promover un cambio social. Eh, Pequeñas acciones dentro del salón siembran grandes semillas en la vida de los niños y de las niñas. En esa etapa, los niños conservan muchas cosas en su edad adulta. Son las bases de todo su futuro. Entonces tenemos una gran responsabilidad. Este episodio nos recordó que la educación pues no es una actividad neutra ni aislada, pues es más profunda, conectada con lo que vivimos y pues con lo que nos relacionamos. A través del funcionalismo, comprendimos cómo la escuela puede mantener el orden social y transmitir valores. Además, se reflexionó sobre las reglas, la burocracia y la importancia de entender el sentido de cada persona, que le da su experiencia educativa. Y sobre todo, desde el materialismo histórico vimos cómo la educación también puede reproducir desigualdades o al contrario, convertirse en una herramienta de transformación social en todo el sentido. Pero les decimos algo que nos dejó de reflexión este pequeño episodio, es que nosotras como futuras educadoras, como futuras docentes, tenemos en nuestras manos una gran responsabilidad, pues no solo es enseñar contenidos, sino también formar personas críticas, empáticas y conscientes sobre todo. Mirar la escuela desde estas teorías nos permite cuestionarnos, proponer y sobre todo actuar con una mirada más amplia y comprometida, pues la educación puede ser un espacio de cambio, pero depende de nosotras hacerlo, posible desde cada decisión en el aula, cada diálogo o cada gesto que nosotras impartimos. Bueno, y con esto llegamos al final de este episodio. Hablamos de la sociología de la educación, pues un tema que aunque suena muy teórico, tedioso, pesado tal vez, al principio pues en realidad está más cerca de nuestras vidas cotidianas de lo que parece, porque todos en algún momento pasamos por la escuela y lo que vivimos ahí pues no solamente tiene que ver con cosas teóricas, sino también aprendemos el cómo relacionarnos, el cómo debemos ser tratados y tratar a las demás personas, las oportunidades que tenemos y las que no. Vimos cómo la educación está atravesada por cosas como la clase social, el género, el lugar donde nacemos y cómo todo esto influye en la manera en que aprendemos y en las puertas que se pueden abrir. También hablamos de algunas teorías que nos ayudan a entender un poco mejor por qué el sistema educativo funciona como funciona, aunque a veces no sea justo. La idea pues no es que nos quedemos como siempre con solamente la teoría, sino usarla para mirar con otros ojos lo que pasa todos los días, en las aulas, en nuestra casa, en los medios, en la sociedad y en todo lo que tiene que ver con nuestro entorno, nuestro contexto y con las personas que nos relacionamos diariamente, porque es parte de nuestra cultura y parte de nuestra cotidianeidad.